Bueno, un saludo a todos ustedes en este día, previo a la fecha 31, donde se celebra el Día de la Reforma en la Iglesia Evangélica, lo cual adherimos de alguna forma por el tema de la salvación que es por fe, que Dios empezó a restablecer en parte por lo que Martín Lutero descubrió, algo muy sabido, ¿no? En la escritura que hay una justicia que salva, que es por la fe en Jesús, y consiste en que Él murió y resucitó en la cruz para salvarnos. O sea, justicia es una justicia que se nos regala por fe, por creer que Cristo murió y resucitó. Pasó a ser eso el motivo de la confianza de la gente que dio inicio a la Reforma. La dignidad y la justicia de Cristo son dones imputados por la fe al que cree para el perdón de los pecados y la vida eterna. Eso pasa a ser la confianza, la obra de Cristo, de las iglesias evangélicas, cosa que en el tiempo eso se fue desdibujando, ¿no? Hasta el día de hoy. Sí, yo lo recuerdo con ese tenor y por eso hago la mención, ¿no? Que Dios permitió por medio de ellos volver al libre examen de las Escrituras, ¿cierto? Y por ello llegamos a conocer mejor aún el Evangelio y a nuestro Señor Jesucristo y la salvación. Bueno, en virtud de eso también, de escudriñar la Escritura, estamos aquí reunidos, ¿cierto? Y el título del estudio de hoy quisiera que pudiera ayudarnos un poco más en la comprensión de quién es nuestro Señor Jesús. El título del estudio de hoy es el siguiente: el mundo fue hecho por Él y el mundo no le conoció. Eso está basado en lo que dice San Juan 1, verso 10. Sería ese el título de hoy, como es mi costumbre tomar versículos de las Escrituras significativos para poner como título de los estudios. Tenemos un problema, ¿no? En el principio de nuestra fe no conocemos a Dios, ni a su Hijo Jesucristo menos. Nuestro corazón está lleno hasta antes de creer por primera vez en el Señor Jesús, de carnalidad y una forma racional carnal de pensar y de entender las cosas. Y Pablo hace mención de esto en Romanos 1, del verso 16 al 28, dice la palabra de Dios lo siguiente, referente a cómo Pablo explica aquí que el hombre se ha apartado del conocimiento del Dios verdadero y ha llegado a no reconocer a su creador. En Romanos 1, verso entonces 16 al 28 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito: mas el justo vivirá por fe. Es lo que comentábamos al principio. Dios redime al que cree en él, al que cree que es obviamente primeramente su creador, ¿cierto? Porque si no, eso no, todo lo demás no podría ser, sino que también cree en él porque Dios ha traído a través de Cristo una justicia que nos salva, que está basada en lo que él hizo, que murió y resucitó para salvarnos. Pero previo a todo esto es necesario que podamos creer que hay un Dios que existe. Y Dios ha dejado una manera muy básica, pero evidente, para que lo podamos reconocer, para que podamos creer que Él existe. Dice, verso 18, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Es decir, Dios está molesto permanentemente desde el principio de las cosas contra todos los hombres que con impiedad o injusticia, ¿no?, han detenido o tratado de detener la verdad de Dios a través de esta forma injusta de perseguir a la verdad de Dios, ¿cierto? Y dice, porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Es decir, el mundo incrédulo a Dios y a su Hijo Jesucristo, desde el principio de las cosas, en forma injusta, han detenido la verdad para que no se conozca. Y ellos no tienen excusa de ello, porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto. O sea, ha sido evidentemente mostrado también a los incrédulos, porque Dios se lo manifestó. Es decir, la existencia de Dios y su justicia ha sido por Dios mostrada a ellos. ¿De qué manera? Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver
desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Es decir, el mundo debiera, si hubiera rectitud en su corazón, si ellos se dejaran guiar del Espíritu de Dios, un reconocimiento a un Dios creador y Padre nuestro, porque todas las cosas que existen, que nos permiten existir en este mundo que Él creó, han sido claramente demostradas por medio de las cosas que son hechas. Es decir, hay una obviedad evidente en que en este mundo en el cual vivimos y hemos sido sustentados y mantenidos por Dios en un entorno que nos es favorable para poder vivir, Dios ha mostrado su existencia, ha mostrado que Él es nuestro Padre, ha mostrado que a Él nos debemos, ¿cierto? ¿En qué sentido nos debemos? Que daremos cuenta ante Él de lo que hacemos, porque el que nos creó también es juez. Pero el ser humano ha quedado sin excusa, ¿cierto? Delante de Dios, de decir que Dios no se ha manifestado, porque Dios sí se ha manifestado al mundo, primeramente en lo más básico y obvio, a través de las cosas que son hechas. Pero en vez de ellos reconocer a Dios a través de las cosas que Él hizo, su eterna potencia y divinidad, dice, se echan de ver desde la creación del mundo, sienten días por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y en ese corazón de ellos fue entenebrecido, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. Y trocaron la gloria de Dios, cambiaron la gloria de Dios en ídolos, ¿cierto? En semejanza de hombres corruptibles, aves, animales de 4 pies o cuadrúpedos, serpientes, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos en sí mismos, por supuesto, y llegaron a los pecados nefandos que Dios condena la vida de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Donde el hombre termina perdiendo absolutamente la noción de cuál es la voluntad de Dios para su vida, sino que viven conforme a sus malvados deseos. Por lo tanto, el ser humano no puede excusarse delante de Dios de ninguna forma porque todas las cosas relativas a su divinidad y su eterno poder han sido mostradas claramente para ellos y para el mundo a través de las cosas que son hechas. Y si ellos tienen su corazón entenebrecido, es otra cosa. Pero Dios sí se ha manifestado. Cuando vemos el sol, la luna, las estrellas, el entorno en que vivimos, por lo cual Dios nos mantiene existiendo, muestran claramente que hay un creador. Por lo tanto, si ellos no creen, no tienen excusa, porque Dios sí ha manifestado su eterno poder y su obra creadora, y se ha presentado Él como creador, y se deben entender por medio de las cosas hechas. ¿Por qué se dice que debemos entenderlo por medio de las cosas hechas? Porque es evidente sobre todas las cosas que lo que está existiendo hoy en el mundo no lo pudimos haber hecho nosotros, porque no existíamos antes. Antes de todas las cosas, Dios creó cielo y la tierra, como dice la Escritura, en 6 días. Y nosotros estamos viviendo en un entorno que nos es favorable, que Dios ha creado para que podamos existir como seres humanos. Por lo tanto, esto que es inexcusable, que son las obras, las cosas hechas, nos tienen ante Dios sin excusa para justificarnos de nuestra rebeldía hacia Él. Por el contrario, para los que creen, las cosas creadas cuentan la gloria de Dios, porque lo que no es verdad, lo que realmente no es verdad, es que las cosas se hicieron solas. Que es evidente que nosotros no pudimos haber creado a nosotros mismos, porque tendríamos que haber estado conscientes mientras nos creábamos a nosotros mismos. Es evidente que no pudimos nosotros habernos creado a nosotros mismos, tampoco por medio de un proceso evolutivo. Dios nos creó, por eso entendemos que hay un Dios a quien llamamos Padre, porque Él fue quien creó todas las cosas y también nos creó a nosotros, lo cual nos es evidente. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, el ser humano queda sin excusa ante Dios y no tiene justificación para haber llegado a adorar a las criaturas antes que al Creador. Debido a esta impiedad e idolatría en que el hombre cayó, Dios lo entregó, como dice en el verso 28, como no les parecía tener a Dios a su noticia, a Dios en su noticia, lo cual es
falso, porque ellos sí vieron y ven constantemente la obra creadora de Dios todos los días. Como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados, dice el verso 29, de toda iniquidad, fornicación, malicia, de avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esto puede describir muy bien lo que es la sociedad humana hoy, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, más aún cuando sienten con los que las hacen. Entonces es evidente, hermano, que hay un Dios que nos ha creado, las cosas hechas lo muestran, nuestra misma existencia es una evidencia inexcusable, que el hombre ha pasado por alto y que da a entender claramente que alguien más infinitamente superior a nosotros nos ha creado, nos trajo a la existencia, que es nuestro Dios. Y lo que veremos aquí también, la implicancia en esto de nuestro Señor Jesús. Si pudieran rescatar el versículo de todo lo que hemos hablado, su eterna potencia y divinidad, la de Dios se echan ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Por lo tanto, si hay una cosa por la cual partimos todos recibiendo revelación de Dios respecto a la creación, es que es imposible que nosotros pudiéramos habernos hecho a nosotros mismos. Y que hay alguien cuya potencia es infinita, grande, que nos dio la existencia. Y es por eso que hoy podemos contemplar la obra de Dios en este mundo, que aunque está maldito por el pecado del hombre, aún nos muestra en sombra la bondad de Dios para con nosotros, porque todavía estamos vivos en Él. Y podemos así perseverar en la fe para alcanzar la vida eterna. Así que a Dios se le conoce primeramente por medio de las cosas hechas. Los que son de Dios reconocen en las obras hechas de Dios con fe, que es un don de Dios, que hay alguien todopoderoso que ha creado todas las cosas. Y a Él nos debemos, y a Él le debemos amor y obediencia. Él es nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver también hasta qué punto está implicado en esta obra creadora hoy en nuestro Señor Jesucristo. Sigo avanzando entonces ahora. De forma similar también Job en el capítulo 12, versos 7 al 10. Dice, y en efecto pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla la tierra y ella te enseñará. Los peces de la mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el espíritu de toda carne humana. ¿Cómo yo puedo preguntarle a los peces y me van a declarar? Yo no puedo hablar por los peces, pero cuando veo la obra creadora de ellos manifiesta en cómo están hechos para sobrevivir y existir, la complejidad es irreductible, estoy usando un término científico respecto a la fe. Esto no se puede haber hecho solo, yo no lo hice. ¿Quién lo hizo entonces? Y no solamente creó todo ser viviente, sino que el entorno en el cual estamos subsistiendo es mantenido y ha sido pensado por alguien que quiso que llegáramos a existir en él. Por lo tanto, este mundo es un hábitat para la vida. Pero cuando no hay fe no se puede ver eso. La fe es un don de Dios que nos permite preguntarle en el sentido de la fe, de poder ver esto, de que estas cosas y nosotros no nos pudimos haber hecho a nosotros mismos. El único que queda como alternativa para poder decir que llegamos a existir por manos de otro. Y ese otro es evidente que es Dios. Pero el mundo en su rebeldía contra Dios para poder vivir disipadamente, conforme a una mente depravada, rehúsa reconocer, aunque la evidencia es clara y irreductible, de que las criaturas no se pueden haber creado solas. Y han llegado a hablar cuentos que están puestos en aprieto en el tiempo, como la evolución. Cuentos falsas, enseñanza referente a que evolutivamente la vida apareció en el mundo solo.
Es una necesidad tan grande, hermano, que el mundo insistirá en que es así. ¿Qué vemos nosotros en lo que declaró Pablo recién, en lo que leímos en Romanos? De que las cosas creadas se entiendan a través de las cosas hechas. O sea, las cosas hechas mismas explican y dicen, dan a entender que esto en su complejidad tiene que haber sido hecho por alguien consciente. Y nuestra misma existencia también, porque somos imagen de aquel que nos creó. Por lo tanto, Dios da a entender claramente que el origen de la mente depravada que hay en el mundo es por haber llegado a negar lo evidente, que Dios existe y que somos creación suya. Todo esto debido a la complejidad propia, que es dar vida a lo que al principio no tenía vida, y dar vida de tal manera que lleguemos a comprender que hemos sido hechos por nuestro Dios, por nuestro Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, a quien Dios le ha dado la potestad sobre todas las cosas. Es evidente entonces que el medio que Dios ha dejado, que son las cosas esas, para llegar a conocer a Dios, el mundo permanentemente lo descarta, siendo que es evidente. No, las cosas no se pudieran haber hecho solas en su complejidad que tienen, es imposible. Y segundo, menos nosotros, que podríamos decir que estamos un poco más arriba que los animales en conocimiento aparente, porque a veces los animales a veces muestran más sabiduría que los hombres, incrédulos. Nosotros vemos claramente que hay un Dios que nos ha creado, y la evidencia de que las mismas obras de Dios demuestran que existe Él, los seres humanos las han totalmente despreciado. Han puesto su razonamiento por sobre lo que Dios ha dejado como evidencia, que son las cosas hechas. Así que Dios, hermano, es quien ha creado todo y nos ha dado la existencia, como sabemos, y las cosas hechas a nosotros nos hablan, porque entendemos que en su complejidad no pudieron haber sido hechas por el hombre de ninguna forma, ni a través de ningún proceso evolutivo, lo cual está demostrándose cada vez más por la ciencia complicado, porque no puede explicar la existencia del hombre en la Tierra, sino que es una porfía de corrupción para poder negar lo evidente, que Dios existe y Él nos formó y nos hizo. Todas las cosas creadas entienden, dice, que la mano de Dios lo hizo. Y no solo eso, sino que, como dice el verso 10, Job 12:10, en su mano está el alma de todo viviente y el espíritu de toda la carne humana. Es decir, no solamente nos creó nuestro Dios, sino que nuestra vida, el hecho de estar vivos hoy, ser mantenidos en vida, viene de parte de nuestro Dios. Porque en su mano, o sea, en su poder está todo, el alma de todo viviente y el espíritu de toda carne humana, como dice Job 12, como acabamos de leer. Pasa otro versículo también de la Biblia, en Salmo 106, verso 16. Dice, pero el hombre, aun cuando estas cosas le hayan sido reveladas, insiste en adorar a otros dioses, lo que llamamos idolatría. En Salmo 106, verso 16 dice, al versículo 27, dice, tomaron después celo contra Moisés en el campo y contra Aarón, el santo de Jehová. Abrióse la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Encendióse el fuego en su junta, la llama quemó a los impíos, dice. Hicieron becerro en Horeb y encorváronse un vaciadizo, a un animal hecho de un molde, ¿cierto? Donde derritieron sus pertenencias y crearon con eso el animal. El mismo animal que ellos crearon, después lo adoraron. ¿Cómo es eso imposible? Ellos le dieron forma, no tiene vida y además lo adoran. Eso es increíble. A lo que llega el ser humano cuando se olvida del Dios creador, ¿cierto? O no lo quiere reconocer para poder vivir disolutamente. Verso 20 dice, así trocaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Es decir, el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto, que había hecho las plagas y todas estas cosas, lo asemejaron a una criatura, a un buey que come hierba. Tal es la corrupción del ser humano. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, lo que les comento, maravillas en la tierra del campo, cosas formidables sobre el mar Bermejo. Y trató de destruirlo al no haberse puesto Moisés, su escogido, al portillo delante de él, a fin de que apartase su ira y no los destruyese. Empero aborrecieron la tierra deseable y no creyeron en su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová,
por lo que alzó su mano a ellos en orden a postrarlos en el desierto y humillar su simiente entre las gentes y esparcirlos por las tierras. Dice. Por lo tanto, vemos aquí cómo el ser humano, incluso habiendo visto las maravillas de Dios en Egipto cuando Dios los sacó, debieran haber crecido en el entendimiento de quién es Dios, mucho más allá de lo que ellos podían haber pensado, sino que lo rebajaron a compararlo con un buey, que fue la imagen que ellos trataron de hacerse, y dijeron que estos eran los dioses que lo habían sacado de la tierra. Entonces, cuando el hombre se pone en su mente a imaginar algo, llega a estas conclusiones. Nosotros somos seres humanos que nacimos de mujer, pero por ahí también hay otros que dicen que somos procesos de un azar y de un proceso evolutivo. Es decir, nuestra existencia, este cuerpo que está formado con inteligencia, la cual el mundo no concibe así, ellos piensan que ha sido hecho por azar. Y esa es la mentira que hasta el día de hoy el ateísmo pregona en el mundo entero. Hay un Dios creador, las cosas hechas lo muestran. Esa es la declaración de la fe, de lo que Dios ha estado haciendo. El que lo sacó de tierra de Egipto no fue un buey, fue el Dios verdadero, que abrió el mar rojo, que los sustentó en el desierto, que los guió por medio de él y los llevó a la tierra prometida. Así que, estimados hermanos, tal es la ofensa que el hombre ha hecho contra el Dios verdadero, porque esto estamos diciendo que no lo hizo un pueblo, no está refiriéndose a Dios que a un pueblo extranjero, sino a Israel, que vio y gustó todas estas maravillas de Dios. Mas ellos insistían en volver a la idolatría porque no atribuían ni nunca creyeron en el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otro verso más tenemos ahora en Jeremías 10:11, para referirse a esto de la idolatría en Israel. Jeremías 10, verso 10 en adelante dice: Mas Jehová, Dios es la verdad. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las gentes no pueden sufrir su ira, o su saña, o su enojo. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su potencia, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con prudencia, a su voz se da muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia, saca los vientos de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Avergüéncese de su vaciadizo, de sus ídolos que hacían por medio de fundir metales, ¿cierto? Avergüéncese de su vaciadizo, todo fundido, porque mentira es su obra de fundición. No hay espíritu en ellos, es decir, no están vivos los ídolos. Vanidad son obra de escarnio. En el tiempo de su visitación perecerán. No es como ellos la suerte de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel la vara de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Entonces es evidente, hermanos, que hemos tenido junto con Israel la suerte de no nacer, de, de no haber sido absorbidos por la idea de los falsos dioses, ¿cierto? Hoy en el mundo la idolatría existe igual. O sea, devoran de otros dioses, falsos dioses, personas que la gente le viene a la mente que son dioses. Así que el mundo está convulso en cuanto al creer la existencia de Dios desde el principio. Pero si se trata de los dioses que tradicionalmente tuvieron los pueblos en el tiempo de Israel, donde quedó evidente la manifestación de nuestro Dios, todos esos dioses que el mundo se imaginó y se creó, aquí dice claramente Jeremías, perezcan, dice, ¿no? No porque hayan llegado a existir alguna vez, sino que es de la imaginación de ellos, ¿cierto? Perezcan de la tierra y debajo de los cielos. Pero hay un Dios que hizo el cielo y la tierra con su poder y extendió los cielos con prudencia. Y él es el que controla la lluvia, relámpagos, vientos, dice, pero el hombre se embrutece creyendo que lo que él puede formar por medio de una estatua de fundición es de Dios, siendo que no hay espíritu en ellos. Vanidad son, dice, obra de escándalo. En el tiempo de su visitación perecerán. Es decir, cuando
sean probados, se van a dar cuenta ellos que en quien has puesto su confianza simplemente es algo que no tiene vida ni los ha oído nunca. Su ídolos hechos de metales de fundición. Entonces, por lo tanto, nosotros no tenemos un Dios que no hayamos imaginado, sino que tenemos un Dios que se ha manifestado y el testimonio de ello está en toda la Escritura y a través de las cosas hechas. El problema es que cuando el hombre ve las cosas hechas, en su perversidad niega al Creador la existencia y menos aún reconoce su obra misericordiosa de mantenerlo con vida en este mundo que está hecho para que podamos respirar, podamos existir, y además reniega de la revelación de que Él es el Creador, porque así quiere evitar sujetarse a Dios y excusarse de su injusticia y de su impiedad. En el Salmo 101, verso 1 en adelante, llegamos a la ecuación espiritual más evidente y firme y sencilla de esto de respecto a la obra creadora, que es la que nos señala de que hay un creador que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Esta es la ecuación básica y más firme que el mismo apóstol Pablo al principio de la lectura dice, ¿cierto? A Dios se le conoce su potencia y poderío por medio de las cosas que ha hecho o por medio de las cosas que ha creado. ¿Quién creó el cielo y la tierra? Nuestro Dios, junto a su Hijo Jesucristo, o por medio de su Hijo Jesucristo, si quieren, también lo mismo. La Biblia dice ambas cosas. Y las cosas hechas son las que revelan la potencia y quién es nuestro Dios. De hecho, sabemos que el Salmo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué gloria? La gloria de su potencia. Y también creó la tierra y al hombre. Por eso dice en el Salmo 100, verso 1 en adelante, hasta el verso 5 dice, es cortito, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Por esto debiéramos estar contentos, ¿cierto? En este día que pueda haber tristeza, debiéramos estar contentos. ¿Por qué? Dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su acatamiento con regocijo. No lleguemos ante él con modorro hoy día, vengamos con alegría a reconocer qué cosa hoy. Reconocer que Jehová es, Él es Dios. Jehová es Dios, eso creemos nosotros. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Si hay algo que a mí me es firme como una roca, es este argumento, que no nos pudimos nosotros mismos habernos hecho, pues no existíamos. Por eso dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. De la misma forma también las cosas hechas en las cuales vivimos, entendemos que con mayor razón no existe un Dios, porque antes que nosotros existiéramos, Dios creó cielo y tierra para que pudiéramos vivir en él. Y creó todo lo que existe en la tierra para que pudiéramos vivir en él, en este mundo. Y lo más evidente es que nosotros no tenemos la inteligencia para habernos hecho como somos nosotros mismos. Es decir, hay una sabiduría en nuestra obra creadora que sobrepasa nuestras capacidades. La misma ciencia da prueba de ello. La teoría evolutiva sigue siendo arreglada constantemente a la medida que va pasando el tiempo. Porque el ser humano en todo su poder, los científicos no reconocen ni dan gloria a Dios cuando ven su obra creadora. A Dios se le conoce por medio también de las cosas hechas. Y nosotros también somos parte de esa obra creadora. Y aquí mismo dice, esto demuestra que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Cómo podríamos nosotros, si no existíamos, haber creado una célula? ¿Cómo pudo aquella célula entender cómo ser, cómo existir? ¿De qué manera estar construida para que pudiera Dios a través de ello prolongarnos la vida, manteniéndola con vida ella misma también? Si no existíamos, no nos podemos haber hecho nosotros. Entonces, ¿quién nos hizo? Hay un Dios. Esa es la respuesta sencilla y humilde y verdadera que Dios ha dejado. Entonces dice, debido a que venimos con alegría reconociendo esto delante de Dios, dice, con regocijo. Verso 3 dice, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo a nosotros mismos. Todos los suyos somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con reconocimiento. Eso es lo que Dios desea. Que usted, mi hermano, no gaste nada en él, sino que usted lo reconozca. Entrar, dice, con sus puertas con reconocimiento respecto de qué, que Él es el creador y también es nuestro redentor que ha enviado a su Hijo Jesucristo a salvarnos.
Si entrar por sus atrios con alabanza, si lo hacían ellos antes, entraban alabando estas cosas, de que Dios era el creador, eso en los atrios, dentro del templo, ellos alababan, alabarle y se bendecí su nombre, porque es bueno. ¿Por qué Dios es bueno? Porque nos hizo, hermano. Nosotros no podíamos haber existido. Nosotros no podríamos haber sido lo que somos si Él no nos hubiera creado. No podríamos haber contemplado su obra creadora si no nos hubiera creado. Porque nosotros no nos pudiéramos haber hecho nosotros mismos, pues no existíamos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Solamente dar reconocimiento, alabar, bendecir el nombre del que lo ha hecho, nuestro Dios, el Padre Celestial. Porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad dice por todas las generaciones. O sea, la existencia es una obra de la bondad y misericordia de Dios para que hemos llegado a existir. Entonces, las cosas hechas que son cielo, tierra, mar y todas las cosas que en ellos hay, más nosotros mismos y todas las criaturas, declaran claramente que no pudieron haber sido hechos solas, sino por medio de nuestro Dios verdadero. Yo creo que esta enseñanza, que puede ser tan básica, vamos a ir entendiendo un poquito más adelante cuál es el propósito también de ello. Estamos reconociendo algo que es obvio, que es evidente para nosotros por la fe, pero el mundo duda, cree en ídolos todavía, en el ídolo del azar, que el azar puede, después de múltiples combinaciones y distintas cosas que puedan ocurrir por casualidad, haber dado origen a una célula. En la medida que van explorando el universo, se van desdiciendo de ello. Este es un paraíso, este mundo, hermano. Huye de vida, está lleno de vida. Y el resto de lo que se ha ido mirando, solamente lugares y planetas que no albergan vida. Así que, estimados hermanos, Dios ha dejado un testimonio de su existencia en la obra creadora de este mundo. Y Dios ha dejado que esta obra creadora, por voluntad suya, haya sido hecha por medio de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria del Padre. Vamos a ir viendo esto también al final del estudio, al final de los versículos también, de que Jesús obró juntamente con el Padre creando el mundo. Por lo tanto, llegamos al texto básico de Hebreos 11:1 al verso 6, dice: es pues la fe, que es lo que necesitamos para querer estas cosas que no estuvimos ahí, pero las vemos. Dios ha dejado las cosas hechas, ha dejado el testimonio de Jesucristo, que Él murió y resucitó, ha dejado el testimonio a través de los milagros y señales que hizo Jesús en vida. Y a todo eso se acoge nuestra fe. Nos aferramos de Cristo y de la evidencia que ha dejado en las cosas hechas, como explicábamos al principio. Y es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. Texto muy conocido de nosotros, la demostración de las cosas que no se ven. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios. Es decir, aquí se nos está explicando entonces que todo lo creado, todo lo que vemos, por los siglos, ¿cierto?, que han existido, fueron creados por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Es decir, hasta antes de que Dios creara el mundo, el universo, en 6 días, como dice la Escritura, Dios no tomó ningún otro tipo de materia para crear este mundo, que existiera antes que este mundo, sino que lo que se ve, lo que hoy vemos, que son las cosas hechas, fue hecho de lo que no se veía o de lo que no existía. Luego dice: por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos, por la palabra de Dios, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros entendemos de que fue la palabra de Dios que trajo a existencia las cosas. Y esto para que tomemos importancia a lo que significa creer en lo que la palabra de Dios puede hacer, tanto para que podamos llegar a existencia como para que seamos redimidos por medio de quien Dios propició para que fuera nuestro Redentor, nuestro Señor Jesús. Dice: por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos, por la palabra de Dios. Eso es lo que está en nuestra conciencia. Los siglos, los tiempos en que hemos llegado a vivir o llegado a vivir este mundo, fueron hechos por la palabra poderosa de Dios a través a través de solo su palabra. No hubo nada antes de esto. Todas las cosas llegaron a existir porque Dios lo mandó. Dice:
Más adelante, en el verso 6, empero, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se llega, crea que le hay o que existe y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, nosotros tenemos un don dado de Dios y por eso estamos hablando de esta, con tanta soltura de cuerpo de esto. No podemos agradar a Dios si no creemos en lo que Él dice. Si no llegamos a Él, debemos creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Y por eso dice en el verso 7, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca, en que su casa se salvase, por la cual fue condenó al mundo y fue hecho heredero la justicia que por la fe. Y Abraham también, siendo llamado, obedeció para salir al lugar de donde había recibido, para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde ir. Y dice, por fe habitó en tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba una ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios, la Jerusalén nueva. Así que, pues, hermanos, nosotros andamos por fe, creyendo en las cosas que Dios ha dicho, porque Dios tiene la potencia para hacerla y lo ha quedado demostrado en su obra creadora y en su obra redentora, ambas concluidas. El mundo, el universo, ha sido terminado. Así como en 6 días lo hizo el Señor. Y la obra redentora de Cristo Jesús, que nos ha traído salvación, en 3 días obtuvo nuestra redención por medio de Jesucristo, quien el Cordero de Dios, a quien Él cargó con el pecado de todos nosotros, a fin de que recibiéramos justificación. Así que la misma justificación que nos traía en Cristo Jesús nos habla claramente de que el propósito de Dios, junto con crearnos en este mundo, primeramente carne y sangre, es llevarnos a la gloria por medio de su Hijo Jesucristo, a través de su obra redentora, en quien hemos recibido el perdón de los pecados y la vida eterna en el día postrero cuando Él se manifiesta. Por eso dice también en Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días o posteros días, nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, coma, importante lo que vamos a leer aquí también, por el cual asimismo hizo el universo. Que no está revelando Hebreo, el autor de Hebreo, lo que ya sospechábamos por el título del estudio que habíamos anotado, San Juan 1:10, que el mundo fue hecho por Él. Esto en los postreros días nos hablaba por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Que pues podemos decir que el Cristo Jesús, que era en forma de Dios, o era Dios, se anonadó a sí mismo, por amor de nosotros, se hizo hombre para gustar la muerte, porque de otra manera no podría haber muerto, pues es Dios, es divino, como el Padre. Y por medio de quien Dios hizo el universo. Por lo tanto, Jesús tenía potestad sobre todas las cosas porque Él las creó junto con el Padre en el día en que fueron creados cielos y tierra, en el principio de las cosas. Es a este a quien tenemos nosotros de parte nuestra, que se dio por nosotros en la cruz para redimirnos de todos nuestros pecados y llevarnos al reino de Dios. Aquel porque a quien también Dios, por medio de quien hizo el universo. Y verso 3 dice, el cual siendo resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia. Es decir, ¿en qué es parecido Jesús al Padre? En todas las cosas. La diferencia que vemos es que Él obedece al Padre. Y por eso que él se atribuye la condición de hijo. No por creación, sino por subordinación a causa del amor y la verdad que los une al Padre y al Hijo. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, dice, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de la altura. Es decir, para el autor de Hebreos, Cristo es el creador de las cosas, así como también lo revelan las otras escrituras, ¿cierto? Que es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, o sea, Cristo está hecho en sí mismo de lo mismo que está hecho el Padre, Espíritu vivificante, y que no solamente creó, sino que junto con el Padre sustenta todas las cosas con su poder. O sea, estamos vivos porque Él nos sustenta. Luego de haber hecho la
purificación de nuestros pecados se entiende en la cruz, se sentó a la diestra de la majestad altura. Como dijo Jesús, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Cuando dio la diestra de Dios luego de haber resucitado y haberse aparecido manifiesto a sus discípulos. El verso 4 al verso 6 dice: hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre de ellos. Pues a cuál de esos ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? A ningún ángel yo amo, así solamente a Jesús. Y otra vez yo seré el Padre y él me será mi hijo. Y otra vez cuando introduce el primogénito en la tierra, dice, y adórele todos los ángeles de Dios. Es decir, incluso los ángeles están bajo autoridad, que es la de Cristo, y le obedecen. Verso 7, ciertamente los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Más al Hijo, tu trono, Dios, por el siglo de los siglos. Vara de equidad la vara de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y ese es el Espíritu de Dios. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú eres permanente. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Porque a cuál de sus ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Así que, hermanos, es importante atender a lo que hemos oído, como dice más adelante, después, no sea que nos deslicemos. La palabra que hemos recibido es superior a la que el evangelio que hemos recibido es superior a lo que se recibió en el pacto antiguo, porque lo que recibió en el pacto antiguo fue por medio de ángeles, mas ahora Dios nos hablaba por el mismo Hijo de Dios. Dice en Hebreos 2, verso 9 en adelante, dice, empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Si él se anonadó y tomó la condición de hombre, era exclusivamente porque él tenía que hacer sacrificio por nuestros pecados para que alcanzáramos la paz con Dios y la justificación que por la fe en él, porque el que murió resucitó por nosotros, en lugar nuestro, en la cruz. El Cordero que llevó el pecado en el madero por nosotros fue Cristo. Dios condenó nuestro pecado en la carne del Hijo de Dios. Por eso él tomó la condición de hombre. Pero no es que él haya sido siempre carne y sangre, ¿no? Lo fue desde el hecho que él se encarnó y nació a través del vientre de María, ¿cierto? Su madre. Pero el que lo había engendrado era el Espíritu de Dios en ella, no hombre. Entonces dice, o sea, tomó la condición de hombre para que buscara la muerte por todos, como dice el verso 9 al final. Verso 11 dice ahora, porque los que santifiquen, los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y otra vez aquí yo y los hijos que me dio Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es saber el diablo, y liberar a todos los que por temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, es decir, no procuró liberar a los ángeles, dice, sino que tomó a la simiente de Abraham. Es decir, no fue un ángel el que vino a morir, sino fue el mismo Hijo de Dios que tomó la condición de hombre. Por lo cual debía ser entonces semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces nuestro Señor Jesús tomó nuestra condición de hombre con el exclusivo propósito de venir a morir por nuestros pecados. Miren cuán grande amor nos ha dado el Padre y el mismo Hijo del Señor Jesucristo, al querer hacerse como uno de nosotros para llevar nuestras culpas sobre sí. Miró nuestra situación futura, nos aguardaba solamente la condenación y la muerte. Mas Dios y el Hijo obraron en favor nuestro en esta obra redentora. Jehová cargó en él el pecado que no le correspondía, que era el nuestro, y obtuvo así también la redención. Entonces vemos en nuestro Dios dos grandes actos bondadosos: el hecho de habernos creado, habernos traído a esta existencia, y la suerte misericordiosa que nos ha tocado de que nos ha revelado a su Hijo en nosotros como el Redentor, como el Salvador, como el que vino a morir en la cruz para expiar los pecados y llevarnos de vuelta al Padre nuevamente. Por medio de su sacrificio nos ha puesto en paz con Dios, porque nuestros pecados nos han sido perdonados y hemos sido justificados. Por eso él tomó, a pesar de
de todas las cosas, ¿cierto?, que le vinieron en contra, él siendo creador juntamente con el Padre de las cosas, tomó la condición eh, baja nuestra, carne y sangre, para poder llegar a morir en la cruz por nuestros pecados. De otra forma no habría sido posible. El Señor Jesús existía desde la eternidad junto a Dios, como dice en las Escrituras, Padre eterno, príncipe de paz. No podría haber llegado a morir por nuestros pecados para pagar nuestros, con su muerte nuestros delitos si no se hubiera hecho hombre. Pues el propósito único y principal de su encarnación, el que haya llegado, el mismo Señor Jesús que por medio de quien Dios creó las cosas, se haya nadado a la condición de hombre para poder morir en la cruz en lugar de nosotros. Así que, hermanos, grande condenación tienen sobre sí los que desprecian la obra redentora de Cristo, los que consideran que es una doctrina muy obvia y superada, cuando es lo que nos muestra claramente la entrega y el amor de Cristo por nuestro. Es ahí donde aprendemos a amar a Cristo por sobre todas las cosas y a nuestro Padre Celestial por habernos provisto una tan grande redención en Jesús. Sigo avanzando entonces también ahora en Hebreos, solamente para volver a enfatizar, ¿no?, que quede en nuestra conciencia lo que dice Hebreos 2:9. Empero vemos coronado de honra y gloria por el padecimiento de su muerte, o sea, a través de la resurrección y que él se sentó a la diestra de Dios, aquel Jesús que se ha hecho un poco menor que los ángeles, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Imagínense qué increíble tiene que haber sido para ellos los ángeles, que él, que creó las cosas y creó también los ángeles, ellos lo hayan visto en su condición de humillación, en un cuerpo de carne, nacer para venir a morir por nosotros. Así que, mis estimados hermanos, el ser humano es inexcusable, ¿sí? Reniega de creer en Jesús como su Salvador y desprecia así el Evangelio, la buena noticia, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando decimos ha dado a su Hijo, estamos hablando de que él dio a alguien que es como él y que tuvo que hacer, tomar una condición inferior a la de los ángeles, porque el hombre es menor que los ángeles. Y esa es la condición que él tomó. Y gustó la muerte no tranquila de anciano en un lugar, en su lecho de muerte tranquilo. Él fue ajusticiado como un criminal, en vergüenza, siendo que él llevaba los pecados nuestros. Y en él nunca hubo maldad ni engaño en su boca. Él que llevó sobre su cuerpo en el madero nuestros pecados y nos obtuvo a través de su muerte el perdón de los pecados y la vida eterna. Pablo dice en Hechos 17, verso 22 en adelante, dice, estando pues Pablo en medio del areópago, dijo, varones atenienses todos os veo supersticiosos, dice, o más supersticiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé un altar en el cual está la inscripción al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis y conocerle, a este os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de mano, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo. Entonces, en su potencia, Pablo aquí pasa a argumentar a través de las cosas hechas. El Dios que creó todas las cosas no necesita de los hombres, no es necesitado de algo, no necesita que se le hagan templos, no habita hecho en templos de mano. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús a la mujer del pozo de Jacob? Que vendría un día en que no adoraríamos al Señor, no en el monte que ella pensaba, ni en el de Israel, o sea, en el templo de Jerusalén, sino que se adoraría al Padre en espíritu y en verdad. Miren lo que dice aquí Pablo también. No habita Dios en templos hechos de mano. Es decir, ni siquiera en nuestra iglesia, nuestra pequeña iglesia, Él no habita en templos hechos de mano, Él no necesita parecerse de la lluvia, del frío, de nada. Porque Él es el que da vida y respiración y todas las cosas. Y dice, y de una sangre ha hecho todos los linajes de los hombres. Es decir, todos somos descendientes de Dios a través de Adán, para que habitasen sobre la faz de la tierra, lo cual el mundo ha olvidado. Cada uno cree ser una cepa perfecta, separada de los demás, cuando todos procedemos de un mismo Dios que nos creó y de un mismo ancestro que es Adán. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos. O sea, no están viviendo tiempos que ellos creen, que controlan, sino que tiempos que Dios ha prefijado para ellos. ¿Para qué? Verso 27. Para que buscando a Dios, si de alguna manera palpándole hallen.
aunque cierto no está lejos de cada uno de vosotros. Y refiriéndose a Dios dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Es decir, gracias a Dios estamos vivos, nos podemos mover, que es la característica de un ser vivo, y existir. Como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque el linaje de este somos también. Es decir, por el hecho de haber nacido de Adán, y ser descendientes de él, y Adán fue quien Dios creó, a quien Dios creó al principio de todas las cosas, cuando creó el mundo, y a Eva también, podemos decir claramente, tomando la palabra de Pablo, somos linaje de Dios, descendientes de Dios, aunque carne y sangre, inferiores a los ángeles, pero somos linaje de Dios porque Él nos creó. Él nos hizo, dice el Salmo que acabamos de leer, y no nosotros, nosotros mismos. Verso 29 dice, siendo pues linaje de Dios, obviamente no podemos andar adorando cosas físicas, materiales, porque Dios no es eso, es espíritu. Siendo pues Dios, el linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad semejante a oro, plata, piedra, escultura de artificio, imaginación de hombre. Entonces aquí le está sacando sus centros de adoración de una sola pasada el apóstol, ¿cierto? Porque la divinidad no tiene que ver nada que ver con oro, la plata o edificios que se le construyen. Dios no necesita esas cosas. Verso 30 dice, pero Dios habiendo disimulado o teniendo misericordia estos tiempos de ignorancia, de la idolatría, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por lo cual está establecido un día en el cual ha de juzgar el mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Es decir, está hablando de Jesús de Nazaret, quien murió en la cruz por nuestros pecados y Dios le resucitó, dando fe que es su Hijo. Y dando a entender también con esto que Él va a juzgar el mundo. Para eso Dios también lo levantó. Así como dieron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, te iremos a hacer de esto otra vez. Y así Pablo se rió de medio de ellos. Por lo tanto, la idolatría está fundada sobre un argumento, ¿cómo se llama? Simplemente racional. Va contra toda la lógica de las cosas creadas. Las cosas creadas no se pudieron haber hecho solas. Y hay un Dios que desde el principio del mundo ha estado hablando a través de sus profetas, como Moisés y todos los que están en la escritura, de que hay un Dios creador de todas las cosas. Dios no necesita de nada, pero nosotros nos debemos a Él porque somos descendencia de Él en el sentido que Dios nos creó a través de Adán. Le debemos dar reconocimiento respecto de nosotros de que Él fue el que nos hizo. Por lo tanto, nos debemos a Él y a obedecerle, porque Él es el que nos creó, nuestro Padre. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, es lo evidente. Por lo tanto, somos obra de Dios y algún día daremos cuenta de nuestros hechos en el día del final, delante de su Hijo Jesucristo, si le hemos reconocido, ¿cierto? Como tal, como nuestro Dios, si le hemos honrado como a Dios, o vamos a estar pensando como los griegos, ¿cierto? En divinidades o en cosas que nos parezcan más valiosas de lo que Dios haya revelado. Así que Dios ha disimulado los tiempos de la ignorancia de este mundo, en el tiempo que fue, todo este mundo es ateo o idólatra, y demanda a los hombres que se arrepientan, porque estableció un día en que ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. O sea, ¿cómo señaló Dios a aquel que va a juzgar al mundo? Resucitando de los muertos, aquel que él mismo entregó por los pecados nuestros para que tuviéramos paz con él. Así que se ha cerrado el caso para Dios y ahora solamente aguarda el juicio y la condenación para los que no han creído el Evangelio, para los que han desechado al que Dios escogió como nuestro Salvador, y Dios lo levantó y lo exaltó a su diestra por lo mismo. Hoy lo que aguarda solamente el mundo incrédulo es la condenación, si es que no se arrepienten y no creen en el Evangelio. Poder hay en Dios para convertirlos, crea a Dios mover el corazón de los que aún no han creído, si es su misericordia que lleguen al conocimiento de la verdad, de la grandeza de la obra redentora de su Hijo. Dice entonces, ¿cómo hemos llegado nosotros al conocimiento de todo esto? Voy a leer Lucas 10, verso 17. Y si volviendo los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Y aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes, sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, los demonios. Nada os dañará, mas no gocéis de esto, que los espíritus se sujetan, de demonios. Ante gozado que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es decir,
Aquí pongamos las cosas en su debido orden. Dios daba potestad a sus apóstoles para hacer estas señales, pero nuestro gozo principal debe estar, ¿cierto?, en que nuestros nombres están escritos en los cielos, es decir, Dios nos ha escogido para morar junto a Él en el día venidero, por cuanto hemos sido limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo de todos nuestros pecados, y se nos ha concedido la fe para eso. ¿Y esto por qué, hermano? ¿Por qué ocurre con nosotros y no con todos? Porque dice, en aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu, verso 21, y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre. O sea, están bajo la potestad del Hijo hoy. Y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, ni quién sea el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Y vuelto particularmente a los discípulos, dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que veis y no lo oyeron. Entonces, estimado hermano, nosotros hemos sido doblemente bendecidos. Primeramente, nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Y segundo, lo entendemos porque se nos ha sido revelado por Cristo, por medio de su Espíritu, nosotros, el brazo del Señor. Hemos entendido que Él es el Hijo de Dios. Nadie puede llegar a este conocimiento si Dios no lo convence en su corazón, primero como acabamos de leer. Y aquí dice en Juan 5:20, en adelante dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, en mayores obras que éstas mostrará, de suerte que os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo, perdón, a los que quiere da vida. Porque el Padre nadie juzga, como a todos los juicios ha dado al Hijo, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Es decir, Dios ha entregado el mundo, el día final, al juicio de Jesús, para que Él determine quién se levanta de los muertos, quién no se levanta de los muertos en virtud de la fe, para que todos veamos a Cristo en su real condición de Hijo de Dios, que puede determinar quién se levanta de los muertos y quién no. El Señor conoce los corazones de todos nosotros, igual que el Padre, no hay nada oculto. Así que Él sabe quién ha creído, quién no ha creído, quién ha despreciado la buena nueva. Debemos ser de los tales que aprecian la obra redentora. Dice, verso 22, porque el Padre nadie juzga, más todo el juicio dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá condenación, más pasó de muerte a vida. De cierto os digo que vendrá hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hieren vivirán, porque como el Padre levanta a los muertos, dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Esto es lo más grandioso que se nos revela en la seguidilla de comprensiones que hemos tenido en el tiempo como iglesia, de que el Hijo de Dios va a resucitar a los muertos día por cielo, porque Dios le ha dado que tenga vida en sí mismo. Y también porque entendemos que por Él fueron creadas las cosas también. Por eso tiene vida en sí mismo la tuvo para crear el mundo, y también tiene vida en sí mismo para resucitarnos de los muertos en el día del juicio final. Y dice por eso, da ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, ¿cierto? Oirán su voz, y los que hicieren bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieren mal a resurrección de condenación. No puedo yo de mí mismo hacer nada, como oigo juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, más la voluntad del que me envió, del Padre. Así que Dios ha encargado, a fin de que honremos al Hijo como honramos al Padre, en las manos de Jesús el juicio final, para que Él determine quién se levanta de los muertos, quién no. Así que tal poder le ha dado al Señor, no con un objetivo oscuro, no, el Señor nos ha revelado aquí, para que todos le honremos como honramos al Padre. Es decir, hay Padre, hay un Hijo, hay un Espíritu Santo, pero Dios ha querido que su Hijo sea quien, para que lo honremos como a Él, el que nos levante en el día postrero. Para que sí vayamos conociendo la grandeza también de su Hijo. Leo en Juan 5:27, dice, 26 y 27, lo repaso, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también que el Hijo tuviese vida en sí mismo, y también le dio el poder de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis, porque en hora que los muertos oirán, los que están en los sepulcros, perdón, dice, oirán su voz.
Así que tal es el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que determina quién sale de la tumba en el día final. Él conoce sus ovejas, dice. Él es el que conoce quienes han creído en Él. Así que no hay duda que Él sabrá a quién resucitar y a quién no resucitar. Pero esto se hace a fin de que todos honremos al Hijo como al Padre, porque Él está determinando quién se levanta y no se levanta, haciendo juicio en los corazones respecto de lo que Él ha visto en los corazones de los hombres. Así que lo importante de esto es dos cosas de los del texto. Dios le ha dado que el Hijo tenga vida en sí mismo. Él toma vida de sí mismo para resucitar y lo hace Dios así para que Cristo ejerza esta potestad, para que todos honremos al Hijo como honramos también al Padre. Recordando siempre que ellos oran juntamente. Mira, Juan 1.1 dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto y con nuestros ojos y lo que hemos mirado, el cual para nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha aparecido. Es decir, nada más ni menos que para Juan Jesús era la vida eterna manifestada en la persona de Jesucristo. Lo que hemos oído y dice, visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Así que, estimado hermano, desde el principio nuestro Señor fue verbo de vida. Y esta vida se nos manifestó. En eso resume Juan. Esta vida eterna estaba con el Padre antes de que las cosas fueron hechas y obró juntamente con el Padre, pero por voluntad de Dios se encarnó, ¿cierto? Para venir a llevar nuestros pecados sobre sí en la cruz. Por eso dice, se nos ha aparecido. Por eso tenemos comunión con el apóstol, ¿cierto? Porque sabemos que es el Hijo de Dios que se hizo hombre para venir a morir por nosotros. Dice también, ya cerrando un poco lo que estamos hoy día viendo, dice Colosenses 2, verso 8 en adelante, dice, mirad que ninguno os engañe por filosofía y buenas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo, porque en él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Es decir, Jesús en sí mismo tiene toda la potestad del Padre, solamente que se nos revela como sujeto al Padre y su comida, dice, ¿no? Como dice la Escritura, es hacer la voluntad del Padre. Dentro de esa voluntad está haber creado el mundo y a futuro resucitar de los muertos a todos los que han creído en el día perfecto. Y en él está cumplido el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Por eso que nosotros cuando reprendemos malos espíritus, debemos saber que Jesucristo está por sobre toda la potestad de ellos. Es cabeza de todo principado y potestad. Por eso es que le obedecen, ¿cierto? Cuando él mandaba que salieran de las personas, no se podían negar, porque él es mayor que ellos. Él creó todas las cosas también como el Padre, y él tiene vida en sí mismo. Y él es cabeza de todo principado y potestad, porque él es así como el Padre existió antes de que las cosas fueron hechas. A diferencia de los ángeles caídos, los fueron criaturas tal como nosotros. Pero aún así, siendo mucho mayor que nosotros, está sujeta a la potestad del Hijo porque Él creó todas las cosas. Así que en ese ordenamiento nosotros no deberíamos dudar de ninguna manera que tenemos la protección de Dios si respecto a estos malos espíritus de terror, o cuando los reprendamos, por el hecho de saber que Jesús los creó y el mismo Jesús que eh, nos ha sido revelado en nuestros corazones como Salvador, Hijo de Dios, y por medio de quien Dios también creó las cosas. Dice en Juan 1.9, que es el versículo base del estudio de hoy, en Juan 1, verso 6 al 12 dice, fue un hombre enviado de Dios, del cual se llamaba Juan, el Bautista, entiendo. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel, o sea, de quien daba testimonio Juan, el Bautista, era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Refiriéndose entonces a Jesús como luz del mundo, o a Jesús dice, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. Tal es la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo hombre, siendo hombre, mientras él caminaba por este mundo haciendo todas las cosas que el Padre le había enviado a hacer, incluso llegar hasta la muerte de cruz por nuestros pecados. Lo hizo alguien que era igual a Dios y a quien le atribuye Juan la creación del universo y del mundo.
el creador de todas las cosas, que creó junto con el Padre todas las cosas, fue el que vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Por eso es el contraste maravilloso y grande, como podemos ver el amor también de Cristo por nosotros, en que cuando Él estaba en el mundo, qué maravilloso saber que el que estaba en el mundo fue el mismo que lo había creado, pero el mundo no le reconoció. Hasta hoy, en todas las congregaciones, a Jesús no se le muestra como el creador de las cosas, en concordancia con el Padre o juntamente con el Padre. Se le ve como alguien que detenta un poder inferior al Padre, más lo que yo veo es que junto al Padre obran juntamente, y el Hijo no ha querido al Padre, el Padre, que Él tenga toda la plenitud suya, solamente que en amor Él se sujeta a obedecer, por sobre todo, la voluntad de Dios para nuestro bien, estando siempre para el Hijo, la voluntad de Dios por sobre la suya, en favor nuestro. Así que Dios nos permita crecer en el conocimiento de la grandeza de aquel que, aunque estaba en el mundo manifestado en carne, la verdad era que era Él el que había creado el mundo, porque el mundo fue hecho por Él y el mundo no lo reconoció como tal. Esto es lo que yo veo en muchas congregaciones. Todavía no llegan a la comprensión que el Cristo que murió en la cruz por nuestros pecados, toda la plenitud que Dios mostró en Él de poder y potestad, era para que pudiéramos entender que el mundo fue hecho por Él. El mundo entonces debe llegar a un mayor conocimiento conforme a la Escritura de quién es Jesús, el Hijo de Dios, para honrarle debidamente. Colosenses 1:12 en adelante, al dícito me dice: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos de luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de los pecados, el cual es la imagen del Dios invisible. Ojo, el primogénito de toda criatura. ¿Por qué es primogénito de todas las criaturas? Porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos. Aquí lo dice claramente y sin pelos en la lengua. Porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra. Tal como decía Juan, el mundo fue hecho por él. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él. Y aquí no habla solamente de las cosas como planetas, galaxias y todo esto, planetario nuestro, sino que también las criaturas. Porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados y potestades. Potestades terrestres, humanas, carne y sangre y espirituales. Todo fue creado por él y para él. Es decir, no solamente Cristo lo creó, sino que le pertenece porque por voluntad de él, Dios quiso que fueran creadas las cosas. Entonces también le pertenecen, son de Cristo, tiene autoridad sobre ellas. Y él es ante todas las cosas, Jesús, y todas las cosas por él subsisten. Y él es la cabeza que el cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que todo tenga el primado, verso 19, marcarlo ahí, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud. Entonces nos estamos afianzando en este concepto de que todo fue creado por Cristo y para Cristo. Y finalizando, Timoteo 1, verso 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mas por esto fue recibida misericordia, para que Cristo mostrase en mí primero toda su clemencia, por ejemplo, de los que habían de creer en él para vida eterna. Es decir, los que habían de creer para vida eterna somos nosotros, que hoy aún perseveramos, a pesar de todas las dificultades, por el poder de Dios y la elección de Dios que ha sido hecho a favor nuestro, para que tengamos fe en Jesús como nuestro Redentor. Dice: por lo tanto, el Rey de los siglos, inmortal e invisible, al solo Dios, nuestro Padre, sea, refiriendo al Padre, entiendo, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, gracias a Dios, ¿no? Él envió a su Hijo amado. No lo escatimó. Aun cuando Dios por él creó las cosas, no lo escatimó y lo entregó por nosotros. Por lo tanto, dice: a nuestro Dios inmortal, invisible, solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos. Amén. Porque de no haberlo entregado, nosotros estaríamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Bueno, ahora vemos la realidad de las cosas, vemos quién es Jesús, de su grandeza, creador, quien resucitará a los muertos, que sustenta todas las cosas por la palabra de su potencia. Y Dios ha decidido hoy, en este tiempo, hablarnos por el medio de por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, porque él asimismo hizo el universo. Y agradó que en él habitase toda plenitud, por lo cual, cuando vino a este mundo, fue despreciado y desechado,
Porque aunque al mundo vino y en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, el mundo no le conoció. Hasta el día de hoy, Cristo, lamentablemente, para mal y condenación de los que no creen, sigue siendo despreciado y desechado entre los hombres. Y tema secundario en las reuniones de congregación donde van cada uno tras la imaginación de su sentido. Dios nos permita no andar tras eso, sino que siempre estar siguiendo al pastor Cristo, porque Dios le plugo que en él habitase toda plenitud, que ha dado que tenga vida en sí mismo para que sea él, la gloria de Dios, quien nos resucite en el día posterior cuando venga en las nubes del cielo. Dios le bendiga, mi hermana, que tengan un buen día hoy. Amén.